Hoy, Señor, nos dejamos guiar por tu palabra. Entra en nuestros corazones por medio de tu palabra, porque tu palabra, dice tu palabra, que la palabra que has hablado es espíritu y es vida. Yo lo creo. Abro mi mente y mi corazón para escuchar tu palabra y que sea sembrada esa palabra en mi vida y no regrese vacía, Señor, sino que haga todo lo que tú has determinado para mí. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome su lugar, mi hermano, mi hermana. Hoy, amado de Dios, el tema es procesos de restauración. Diga conmigo, procesos de restauración. Hoy precisamente, hermano, todos estamos pasando luchas y pruebas. Pero el Señor, mi hermano, quiere que usted entienda que usted tiene que humillarse. Tiene que buscar de Dios. Porque el que se humilla será enaltecido, levantado. Entonces, amado de Dios, todos, hermanos, hemos pasado pruebas y tribulaciones o estamos pasando. Pero también, hermano, va a haber un proceso de restauración. Yo quiero compartir, mi hermano, esta respuesta a una oración que yo he hecho los últimos días. Y el Señor me habló y me dijo, pues, comparte esto con la iglesia. Esa es la respuesta del Padre Celestial. Quiere restaurarnos. ¿Cuántos lo creen? Y yo le decía, hemos pasado luchas, tribulaciones, tropiezos en nuestra vida espiritual. Y lo primero que quiero que usted sepa, amado hermano, amada hermana, es que tenemos que pasar esas luchas. Porque estamos caminando hacia la presencia de Dios. Y el enemigo siempre nos va a poner tropiezo. Siempre. Porque Él no quiere, hermano, que lleguemos a la vida eterna. Amén. Y Él viene a poner tropiezos de muchas formas, de muchos colores, de muchas situaciones. Pero usted tiene que ser fuerte. Amén. Recuerde que el enemigo nos está acechando como león rugiente, buscando a quien va a devorar. Y hermano, mire, no acecha a los que están allá afuera, escuche. ¿A quién vas a echar? A los que están acá. A los que están acá. Porque va a decir, bueno, si están acá, pueden llegar a ser salvos. Porque solamente usted tiene que determinar, quiero ser salvo. Y si usted quiere ser salvo, pues acepte al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Y Él hará la obra en nosotros. Pero tenemos que estar dispuestos. Entonces el enemigo, el diablo, Satanás, va a poner tropiezo y va a poner problemas, luchas. Amén. En los que están buscando la presencia y quieren servir a Dios. Y cuando Él viene a poner problemas, tropiezo, hermano, nosotros fallamos y caemos y resbalamos, tropezamos y aún pecamos, hermano. Por eso tenemos que perseverar, clamar, humillarnos, pedir perdón para que nuestro Padre Celestial nos restaure. Amén. Pero para eso es necesario que pasemos un proceso de restauración. Mire, la restauración no es de la noche a la mañana. ¿Sabe usted eso? Lleva un proceso. Amén. Ahorita mi hermanita comentaba de Jonás. Amado de Dios, Jonás es un personaje de la palabra de Dios que tuvo un proceso. ¿Cuál fue su proceso de restauración? ¿Falló, verdad? ¿Sí falló o no falló? Porque desobedeció. ¿Y cuál fue el proceso para restaurarle? A ver, hermanos, ¿ya se durmieron? ¿Ya se fueron? Tuvo que pasar por una situación difícil. Porque a veces los procesos son dolorosos. Pero tienes que entender que Dios está permitiendo eso para que usted se restaure. Cuando no entendemos eso, hermano, no somos restaurados. Ahorita nuestra hermanita que está en el hospital está teniendo un proceso de restauración. Amén. Y no es fácil.
Muchas veces es doloroso, es complicado. Pero si usted se humilla, hermano, Dios lo va a exaltar, lo va a perdonar. Recuerde que también el pueblo de Israel lo sacó el Señor de Egipto y lo quería llevar a una tierra que fluía leche y miel. Pero también desobedecieron y tuvieron que pasar un proceso. Esos 40 días se convirtieron en 40 años. Amén. Pero algo muy importante, y es necesario que usted y yo entendamos, que nosotros tenemos que ser también agentes que ayuden a ese proceso de alguien que cayó, alguien que resbaló, alguien que tropezó, alguien que sufrió algo que quizás lo aleja de Dios. Tenemos que ayudarlo a que ese proceso sea el mejor. Amén. No sé, hermano, si tú conoces a un hermano, una hermana que está pasando situaciones difíciles, y tenemos que ser misericordiosos. Mire, vaya a Gálatas 6:1. La iglesia es un hospital, mi hermano. Es una cueva de Adulam. Es donde venimos, hermano, rotos, descosidos, cansados, atropellados, mancos, cojos. Mire, hermano, el Señor vino a sanar a todas esas gentes. ¿Se acuerda? Y nosotros tenemos que ser igual, tenemos que ayudar a la restauración del hermano, de la hermana. Gálatas 6:1, ¿lo tenemos? Lea conmigo, ¿qué dice? Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, escuche, vosotros que sois ¿qué? Espirituales. Vamos a detenernos un poquito acá. Si usted es espiritual, lo va a restaurar espiritualmente. Pero si usted es más carnal que un kilo de tasajo, usted lo va a tratar de restaurar a su forma carnalmente. Recuerde, no pierda ya, recuerde y váyase al texto, no lo vamos a buscar, pero recuerde el texto en Job. Y sus amiguitos, ¿cuántos amiguitos tenía? 3, ¿verdad? Y Job estaba pasando un proceso de restauración, porque fue probado por el diablo. Pero estaba pasando un proceso de restauración, porque al final fue restaurado. Sus ganados, todo fue multiplicado. Pero sus amiguitos, ¿para qué amiguitos, verdad? Fueron y le dijeron: es que mira, Job, tú eres malo, quizás es esto, quizás lo otro, tú no estás haciendo bien, eres injusto, tal, por eso te está pasando esto. Y escuche, muchas veces somos como los amigos de Job. Trate de no hacer eso, porque mire, Dios le dijo a los amiguitos: miren, vayan y que ore Job por ustedes, porque si no les va a venir una buena. Y tuvieron que ir y decirle: ¿sabes qué, Job? Ora por nosotros. Fíjese. Y Job tuvo que orar por ellos para que también ellos fueran restaurados. Cuando cometemos algo que no está dentro del orden, tenemos que ser restaurados, pero tenemos que pasar un proceso. Volvamos a Gálatas 6:1, dice: vosotros que sois espirituales, ¿qué más dice? Restaurarle. ¿Con espíritu de qué? De mansedumbre, no de altivez. Hermano, a veces tenemos un espíritu de altivez, de soberbia. No, es que yo sí soy bueno. Tú eres bien pecador, por eso andas así. Cuidado, hermano. Cuidado, porque el diablo te la va a voltear. Cuidado. Por eso aquí bien claro dice Pablo a los Gálatas: restáurenle, pero con un espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, escuche, no sea que tú también seas tentado.
Cuidado, mi hermano, cuando empiezas tú a hablar mal del otro, del hermano, de la hermana, y a decir, no, es que mire que está enfermo y sufre por esto, por lo. Tú no sabes por qué Dios ha permitido eso. Así es que calladito, ¿qué dice el dicho? No es bíblico, pero te ves más bonito, ¿verdad? Entonces, amado de Dios, pensemos antes de hablar algo. Si vas a hablar, esto que voy a decir es edificante para mi hermano, mi hermana, mi esposo, mi esposa, mi hijo, mi hija. ¿Es edificante o lo voy a acabar de hundir, de pisotear? Amén. Lea el 2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así, ¿qué dice? La ley de Cristo. Vamos a hacer como Cristo quiere cuando llevemos las cargas, pero en amor, en mansedumbre. Lea el 3. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. 4. Así que cada uno escuche, someta a prueba su propia obra. Por eso nuestro Señor Jesucristo dijo: ay de ti, porque tú estás mirando la paja en el ojo ajeno y tú no ves tu viga propia. Amén. Por eso dice, así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. O sea, no digas, yo soy mejor que el otro, yo canto mejor que aquel, yo danzo mejor que aquella, yo oro mejor, hay uno más que el otro. No, hermano. No, si te glorías, gloríate para ti mismo. ¿Qué quiere decir eso? De que, gracias Señor, porque hoy pude orar más que ayer. Hoy sí ayuné un poco más de tiempo que ayer. Señor, gracias porque hoy pude hacer algo bueno, pero no se lo voy a contar a todo el mundo. Hermano, mira, ayudé a fulanito, a sutanito, le di una ofrenda. No, eso no es así. Amén. Lea el 5. Porque cada uno, ¿qué dice? Llevará su propia carga. ¿Qué quiere decir eso? Tú no vas a dar cuentas por otro, tú vas a dar cuenta por tu vida, por ti mismo. Amén. Entonces, amado de Dios, cuando vemos que alguien cayó, tropezó, resbaló o pecó, nuestro trabajo como hijos verdaderos de Dios es restaurarle, perdonarle, ayudarle a levantarse. Así como nuestro Señor nos enseñó muchas veces cómo Él trató a aquellos que cayeron o tropezaron. Amén. Mire, hermano, la palabra dice: no hay justo ni aún uno. No hay quien haga lo bueno. No puedes tú gloriarte o acusar al hermano: es que el hermano falló, es que la hermana hizo esto, es que la hermana es muy chismosa, no, hermano, mejor ora por él, ora por ella, porque ese es parte del proceso de restauración. Amén. Mire, hermano, recordemos que la palabra de Dios dice que de la manera que medimos, seremos medidos. Con la misma vara, hermano, con la misma. Y la forma en que nosotros quisiéramos ser tratados, tenemos que tratar al prójimo, al que cayó, al que resbaló, al que necesita restauración. Amén. Yo sé que muchas veces, hermano, decimos: hermano, eres medio cabezón porque ya te pasó una vez, te pasó 2 veces, hiciste, y no entiendes. Pero tenemos que ser misericordiosos. Si nos dan ganas de darle un cuesco porque no entiende. Pero, hermano, quizá nosotros mañana pasado estemos así. Nadie sabe, hermano, porque el diablo nada más está viendo, a ver, ¿dónde tienes tú el lado más flaco? ¿Sí me explico? Usted pues dice: hermano, a mí el alcohol no me hace nada, a mí póngame una mesa llena de licor y no, nada más no me van a obligar y no voy a caer ahí. Pero ¿qué tal si te ponen a una muchacha ahí de minifalda ahí con curvas y todo? Ahí sí vas a caer, porque cada quien tiene sus lados flacos, lados de debilidad. Amén. Entonces no te ensoberbezcas. Ninguno es perfecto. Somos carne, hermano.
Estamos batallando contra los deseos y las concupiscencias de la carne, de una o de otra forma. Amén. Mire lo que le dijo nuestro Señor Jesucristo al joven rico: ¿por qué me llamas bueno? No hay ninguno bueno sino solo Dios. Amén. Entonces no hay justo, no hay ni uno solo, y somos justificados por la preciosa sangre de Jesús, no por nuestras obras. Amén. Aprendamos eso, hermano. Vaya rápidamente al Evangelio de Juan 8:4. Cuando lo tenga, glorifique el nombre del Señor. Juan 8:4. Aprendamos a cerrar la boca, a no promulgar un edicto, un juicio contra alguien cuando muchas veces no sabemos ni cómo fue el asunto. Amén. A veces vemos por encima y decimos: no, es que pasó esto, pasó aquello, hizo esto, hizo lo otro. No, tenemos que ser misericordiosos. Mire que dice Juan 8:4. Lo tenemos. Le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida, escuche, en el acto mismo del adulterio. Aquí hay algunos niños y no quiero abundar mucho sobre ello, pero usted que ya es mayor y sé que algún día, porque se resbaló, porque no pensaba que una película tenía escenas de ese tipo, así lo sorprendieron, como Dios los trajo al mundo. Ahí en el colchoncito y todo eso, ya no piense más, por favor. Ahí, stop, deténgase. Así los detuvieron, los sorprendieron y los sacaron y se los llevaron al Señor. Lea el 5. En la ley de Moisés mandó apedrear, ¿qué? Ay, ¿por qué nada más a las mujeres? Los dos, ¿no? Dice: a tales mujeres, tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Hermano, no hay cita donde podamos ver qué es lo que escribía el Señor en el suelo, en la tierra, en el polvo. Dice el 7: y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, ¿qué dice? Sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Pero hermano, ¿cuántos que están aquí podrían arrojarla? Pues verá que no. Fíjese, lea el 8. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. ¿Qué escribías, papá? ¿Qué escribías, Señor? Pero ellos, al oír esto, escuche, acusados por su conciencia, yo siento, hermano, que el Espíritu Santo les habló y les dijo: tú quieres apedrearlo si tú eres peor o igual que ella. Esa es la conciencia. Pero para nosotros es el Espíritu Santo el que nos redarguye. Y dice: acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Ahí, hermano, empezó la restauración de esa mujer. Cuando tú tienes un encuentro con Cristo, realmente Él te constriñe en el corazón, te dice: vete y no peques más, tienes que ser diferente, tienes que cambiar. Recuerde que la palabra dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Pero usted no cambió cuando usted hizo una oración de aceptación o dijo: yo, Señor, te acepto como mi Señor y Salvador. No,
usted empezó a cambiar poco a poco. Costó mucho trabajo. Por eso, hermano, algunos que empiezan a predicarle, a compartirle, que son nuevos, les cuesta trabajo venir a los pies de Cristo, porque no es fácil. Lleva un proceso la restauración, y para eso necesitamos nosotros que ser agentes de cambio, decirle: Señor, orar por ellos, decirle: ayúdame a darle una palabra de aliento, porque, hermano, a veces en vez de darle una palabra de aliento, quizás a un nuevo, a uno que cayó y está viniendo, los echamos a correr. Por ahí hay quien dice que no, es que algún hermano que se fue y regresó y se queja: no, es que no me saludaban, no, es que me veían feo, no, es que no sé qué. Hermano, tenemos que tener misericordia. Amén. Yo les he dicho a muchos hermanos que se han ido, se fueron: hermano, ¿qué le hice yo? ¿O qué le hizo Dios? No, es que el hermano, es que la hermana. Pero yo le falté al respeto, yo le hice algo malo. No, hermano, porque si le hice algo malo, dígame y yo le pido perdón. Porque el perdón, hermano, es algo que tenemos que tener todos para restaurarnos. Amén. Eso va en el proceso de restauración. Entonces, amado de Dios, amada de Dios, el Señor nos enseña a no condenar a ninguno, porque nosotros podemos en algún momento estar en ese lugar de la condición. Y es obvio que necesitamos tener un proceso de restauración. Y en ese proceso debemos tomar el papel que nuestro Señor Jesucristo tomó. El Señor no les dijo: ah, sí, duro con ella, a ver, yo también agarro la mía. ¿O sí? No. No. El Señor intercedió por ella para que no la mataran. Usted, mi hermano, ¿alguna vez ha intercedido? No, a lo mejor llega alguien y le dice: fíjate que fulanito, la hermanita, el hermanito hizo esto, hizo lo otro. Ah, no me digas, pues vamos a echarle lumbre. Vamos, ¿dónde están las piedras? Vamos a apedrearla. Arrepiéntase, hermano, porque segurito mañana le toca a usted estar en ese lugar, porque el diablo es tremendo. Amén. Vaya usted a Oseas 6:6. Tenemos que entender lo que la palabra de nuestro Señor dice: misericordia quiero y no sacrificio. Oseas 6:6. Si alguno tiene Biblia, alguien no tiene Biblia, le regalamos una Biblia, hermano. Aquí hay Biblias que nuestra hermana nos consiguió y las compramos a un precio muy, muy económico. Si alguien dice: hermano, yo quiero una Biblia, léala, hermano, dígame, aquí se la regalamos. Oseas 6:6. Cuando usted lo tenga, glorifique el nombre del Señor. Mire qué dice, lea conmigo fuerte: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Mire, vamos a entender esto. Es un versículo nada más, pero dice muchísimo. La misericordia, mi hermano, es prestarle, darle, proporcionarle algo a quien no lo merece. Es parte de la gracia. Recuerde que el Señor es lento para la ira y grande en misericordia. Y mire, Él murió por nosotros. Él sufrió por nosotros, porque tuvo misericordia de nosotros. Eso es misericordia. Y el Señor quiere que tengamos misericordia con el otro. No quiere sacrificio, mi hermano. Ay, hermano, es que yo me voy, subo desde allá caminando y llego a la puerta y subo de rodillas aquí hasta el altar. Y creo que Dios me va a dar la entrada al reino por esto. Ese es un sacrificio. Y eso no quiere el Señor. Dice: misericordia quiero. No, hermano, pero es que yo ayuno todos los días, oro todos los días. Pero cuando se trata de tener misericordia de alguien, somos implacables. Decimos: no, hizo esto y se merece esto. Tenemos que ser misericordiosos.
El Señor no le gusta un sacrificio. Dice, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Cuando conocemos de Dios, sabemos su corazón. ¿Qué quiere nosotros que hagamos? Como Él es, tenemos que ser nosotros. Pero es difícil, ¿verdad? Dice la palabra que si te dan una bofetada, ¿qué tienes que hacer? Pues regrésasela. ¿Así? ¿Qué dice la palabra? Que pongas la otra. Pero ¿quién lo hace? ¿Quién lo hace? Él quiere que tengamos misericordia, hermano. Amado de Dios, amada de Dios, en la medida que nosotros seamos misericordiosos, escuche, Él se mostrará misericordioso con nosotros. Pero si nosotros somos implacables para juzgar, así seremos juzgados. Amén. Vaya a Mateo 9:10, Mateo capítulo 9 en el verso 10. Mire qué dice. Amado de Dios, dice la palabra que con el misericordioso te mostrarás misericordioso, hermano. Amén. Mateo 9:10, cuando lo tenga usted, glorifique el nombre del Señor. Mire qué dice. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores, escuche, que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino ¿quién? Los enfermos. Yo le decía hace rato, la iglesia es un hospital. Aquí el Señor va a sanar los corazones abatidos. Aquellos los va a vendar. Aquellos que están heridos, los que están cansados, los que están desanimados. Mire qué más dice. Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues, escuche, y aprended, escuche, ¿qué más dice? Aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Mire, Oseas fue un profeta y lo habló porque Dios dijo: esto quiero. Pero lo volvió a decir nuestro Señor Jesucristo porque aparentemente el pueblo no había aprendido eso. Hay gente, hermano, en ese entonces que yo pienso, que creo que llevaban su holocausto, su chivo, su carnero o un buey, a darlo ahí para que fuera un holocausto por sus pecados. Y decían: Señor, perdóname, mira, te traje un toro chulo, grandote, gordote, para que expíes, me perdones mis pecados. Pero el que estaba pidiendo perdón no perdonaba al otro. No perdona al prójimo. ¿Cómo quieres que te perdone el Señor si tú no perdonas? Si tú no tienes misericordia. Y podemos pasar toda la tarde hablando de esto, mi hermano. Amén. Lea pues, id y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar, ¿qué dice? A justos, sino a quién? Pecadores al arrepentimiento. De los que están aquí, ¿quiénes? Cuando el Señor los encontró, eran justos, eran sin pecado y se veían bien chulos, bien bonitas. ¿Quién? No, Señor, es que yo vine porque yo era bueno y sentí el llamado del Señor y vine. Todos, hermano, éramos pecadores, éramos tremendos. Por eso a veces le digo: hermano, pase a dar su testimonio. Dice: no, me da pena, me da vergüenza, ¿verdad? Hace 8 días tuvo un hermano y dio su testimonio y gloria a Dios. Muchos decían: ay, hermanito, no lo conocí yo, así tan bonito que se veía. Pero ¿de dónde nos sacó el Señor? Amén. Todos tenemos una u otra cosa de dónde nos rescató el Señor.
Por eso, amado de Dios, nuestro Señor Jesús quiere que aprendamos a ser misericordioso como Él ha sido con nosotros, y ayudar al proceso de restauración de aquellos que han caído, que se han apartado, que se han vuelto atrás. Amén. Más cuando el hermano o la hermana muestran humillación, muestran búsqueda de Dios. Hermano, que el diablo no te haga decir: ay, sí, mira, tan santito que se veía, o mira, no, no, dale una palabra de aliento. Amén. Mire, Jesús habla en su palabra muchas veces lo mismo. Vaya a Mateo 12:7. Mire, amado de Dios, yo cuando el Señor me habló esto y dije: oh Señor, qué tremendo es tu palabra. ¿Por qué lo repites muchas veces? Porque a veces el hombre no ha aprendido a ser misericordioso, no ha aprendido a ser un ayudador en el proceso de la restauración de alguien. Mateo 12:7, ¿lo tenemos? Dice: y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, ¿qué dice? No condenarías a los inocentes. Usted podrá decir: hermano, pero ¿por qué dice inocente? Pues si la regó, ¿cómo dice el dicho? Regó el tepache, regó la sopa. Tú lo ves así, pero quizás Dios no. Yo le decía hace rato, para los amigos de Job, esos 3 varones pensaban que Job la había regado, pero no era así. Quienes la regaron fueron ellos. Por eso nuestro Dios insiste en que seamos misericordiosos y aprendamos a ser misericordiosos como Él fue cuando estuvo aquí en la tierra. Mire, vayamos a Marcos 1:40, por favor. 1:40. Mire cómo era el Señor con nosotros. Ha sido con nosotros misericordioso. Cada día son nuevas sus misericordias. Marcos 1:40, cuando lo tenga, glorifique el nombre del Señor. Leamos, dice: vino a él un leproso, escuche, rogándole, e hincada la rodilla, le dijo: si quieres, ¿qué dijo? Puedes limpiar. Mire, hermano, si se acuerda qué le pasó a los hermanos de Moisés cuando hablaron mal de él. ¿Qué le cayó? Lo mismo que aquí, ¿verdad? Y sabe que la lepra era el significado de pecado. Por eso a los leprosos se les mantenía lejos de la ciudad, fuera de la ciudad, de la muralla. Amén. Pero este vino y rogándole, se arrepintió, le rogó, se hincó y le dijo: si tú quieres, puedes limpiarme. Amén. Reconoció su pecado. Y hubo un proceso. ¿Qué proceso? Pues tenía que ir al Señor a rogarle, a hincarse, a suplicarle. Lea el 41. Y Jesús, teniendo ¿qué? Fíjese, no le dijo: tú estás así porque pecaste, porque hiciste mal, porque hiciste esto o lo otro. No. Él tuvo misericordia de él, dice la palabra. Extendió la mano, escuche, le tocó y le dijo: quiero. Se limpió. ¿Cuántos de nosotros podemos decirle a alguien que cayó, que tropezó, que hizo algo malo: mira, yo estoy contigo, quizá no estoy de acuerdo en lo que hiciste, pero sé que el Señor te puede levantar, sé que el Señor te puede restaurar, y voy a orar, estoy contigo, oro por ti? Eso es tener misericordia. Amén. Lea el 42. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Amado de Dios, la restauración es un proceso que tenemos que pasar. Por eso necesitamos ser misericordiosos y apoyar a aquellos que necesitan ser restaurados. Amén. Necesitamos ser restaurados todos de una o de otra forma en nuestras vidas.
Amén. Quiero decirte, hermano, quizás estás aquí, pero todavía no logras perdonar a alguien. Amén. Y ahí tienes algo que te puede dañar. Y quizás alguien sabe lo que estás pasando y no te acusa, sino que a lo mejor Él va a orar por ti para que puedas ser restaurado. Amén. Alguno quizás falló, pecó, hizo alguna cosa que estaba mal y el Señor Dios Todopoderoso habla al pueblo de Israel que va a ser restaurado. Pero este pueblo amado de nuestro Señor Jesucristo está pasando un proceso muy doloroso hoy en día, hermano, el pueblo de Israel. Y todos conocemos qué está pasando. Pero al final, ¿sabes tú que el Señor lo va a restaurar? A pesar de sus transgresiones, a pesar de haber renegado del Señor. Vaya usted Jeremías 15, 19. Jeremías 15, 19. No se canse, hermano, de escuchar la palabra de Dios. Jeremías 15, 19. Mire qué dice. ¿Lo tenemos? Por tanto, así dice el Señor: si te convirtieres, ¿yo qué? Yo te restauraré, escuche. Y delante de mí, escuche, estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Aquí vamos a detenernos un poquito. Mire qué hermoso habla Jeremías. Todos los que estamos aquí tenemos algo precioso que es parte de Dios, que es parte de su espíritu. Mire, hermano, espero que no seamos de esos que no, es que mi hijo, es que mi hija, es que mi esposo, mi esposa, mi papá, mi mamá, son insoportables. Cuidado, hermano, si has hablado así. Porque aquí la palabra dice que tú tienes que entresacar lo precioso de lo vil. Porque tenemos esa dualidad en nosotros. Por eso Pablo decía: ay de mí, porque el pecado mora en mí. Por eso no hago lo que quiero, lo que no quiero, eso hago. Amén. Vamos a seguir leyendo. Dice: serás como mi boca, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán. Porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice el Señor. Y te libraré de la mano de los malos, y te redimiré de la mano de los fuertes. Hermano, eso no le está hablando el Señor a Jeremías, ¿eh? Ese era para el pueblo de Dios, para el pueblo de Israel. ¿Cuántas veces, hermano, los reyes llevaron a extraviarse al pueblo? ¿Cuántas? Muchas. Sin embargo, hermano, el Señor los ha restaurado, los ha levantado, tanto que hoy Israel es una potencia. Dejó de ser nación, pero el Señor la volvió a restaurar. Hubo un proceso, sí, muy doloroso. Ahí están los campos de exterminio, cuando los persiguieron los nazis. Pero el Señor hoy los está levantando y los pondrá, hermano, en un lugar privilegiado también, como a la iglesia. Recordemos que nuestro Señor Dios Todopoderoso es lento para la ira, grande en misericordia. Por eso yo le pido encarecidamente, hermano, que no dejemos de orar por los que están pasando algún problema, alguna necesidad. Si usted no ve a alguien que viene, hermano, ore por él. Porque lo primero que piensa, que anda en pecado, por eso no viene. Es que anda mal, anda chueco, por eso no viene. No, hermano, ore por él. Ore por él. ¿Cuántos quisieran que oraran por usted? Mire, a veces eso a mí me desespera. Que nos dice: hermano, ore por mí. Pero hermano, no se esfuerza. No sé, hermano, ¿cuántos quisieran que oraran por ustedes? Pero ustedes, ¿cuántos oran por otros? ¿Oras? Porque, hermano, tenemos que dar.
si queremos recibir. Vaya usted a 1 de Juan 5:15. El Señor va a restaurarnos, va a volver ese gozo de su salvación a nuestras vidas. ¿Cuántos lo creen? 2 amenes nada más. Pues aunque usted no lo diga amén, el Señor nos va a restaurar. 1 de Juan 5:15, mire qué dice la palabra. No se ponga triste, póngase alegre. 1 de Juan 5:15 dice: y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Escuche, por eso tenemos que orar unos por los otros. Si alguno, lea conmigo el 16, ¿qué dice? Si alguno viere, escuche, a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, escuche, pedirá y Dios le dará vida, escuche. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Y usted dirá, hermano, ¿de qué habla esto? Recordemos que el pecado de muerte es la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir eso? Hermano, si tú ves que alguien se fue de la iglesia, hay que orar por él. Pero si ese hermano que se fue dijo, ya no quiero nada con Dios porque Dios no existe, no vale, Dios no me ama, hermano, eso como que ya es algo pesado. ¿Cómo vas a orar por alguien que está en esa postura? Es difícil. Más cuando alguien blasfema contra el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no existe. Imagínense, hermano, que el Señor nos perdone. Cuidado, hermano, cuando el diablo te haga pensar y decir cosas de tal forma que no le agrade a Dios lo que estás hablando. Amén. Otro tiempo vamos a hablar un poquito más, que nos permita el Señor orar un poquito más de los pecados de muerte. Pero hermano, oremos por aquellos que están pasando tribulación, por algún proceso. Amén. Y si tú estás pasando un proceso, humíllate, mi hermano. Parece que el martes, si no mal recuerdo, hablábamos de qué. ¿Alguien que vino el martes? ¿Se acuerda de qué hablamos el martes? Ya se le olvidó. Clama a mí y yo te voy a responder. Entonces tenemos que clamar y confiar que nuestro Señor nos va a restaurar. Pongamos nuestra necesidad en sus manos y oremos por los que necesitan ser restaurados, y que el proceso sea por medio de la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Póngase de pie, ya estamos terminando, pero quiero que oremos. Y mira, te voy a pedir algo. Yo no sé, pero el Señor me hace sentir que usted pase, no porque yo voy a orar por ti, no. Usted pase, si usted está pasando alguna situación donde usted tiene que ser restaurado, pásele al frente y vamos a orar y el Señor te va a restaurar. Amén. Porque el Señor no es como nosotros. Él es lento para la ira y grande en misericordia. Pásate, hermano, si tú estás pasando alguna situación, alguna necesidad. No tengas pena, no tengas miedo, no tengas temor. Todos estamos pasando por alguna situación difícil. Quizás en la casa, en el trabajo, en el matrimonio, en muchas formas, en muchas religiones, muchas relaciones. Hermano, pásate más al frente. Yo le voy a pedir que se acerque más. Dice la palabra, cuando vayas a la casa del Señor, acerca tu pie más para escuchar. Quiero que cierres tus ojos, ahí donde estás, cierra tus ojos, inclina tu rostro, porque no quiero que usted se distraiga ni que vea al otro. Usted está aquí porque necesitamos de la misericordia de Dios. Cierra tus ojos y empieza a mirar la misericordia de Dios.